El Minotauro, la bestia del laberinto. En lo más profundo de la mitología griega, existe una criatura que ha aterrorizado a generaciones. Un ser atrapado entre la humanidad y la bestialidad, condenado a vagar por un laberinto sin fin. Una historia de traición, castigo y venganza. Esta es la leyenda del Minotauro, un monstruo nacido de la arrogancia de los hombres, una criatura que nunca pidió existir. Nuestra historia comienza en Creta, una isla gobernada por el poderoso rey Minos, un hombre ambicioso que ansiaba el favor de los dioses. Un día, Minos le pidió a Poseidón, dios de los mares, que le enviara un toro sagrado como señal de su derecho al trono. Poseidón respondió enviando desde las aguas un toro blanco majestuoso. Su pelaje brillaba como la luz del sol sobre el mar. Pero Minos, cegado por la codicia, decidió quedarse con el animal y sacrificar otro en su lugar. La traición a un dios nunca queda impune. Poseidón, enfurecido por la traición de Minos, decidió castigarlo de la manera más cruel. No con la guerra, sino con la vergüenza. Hizo que Pasífae, la esposa de Minos, se consumiera en un deseo incontrolable por el toro blanco. Día y noche, la reina sufría la maldición, incapaz de resistir su atracción por la bestia. Su mente se rompía poco a poco, y entonces recurrió a un hombre que podría ayudarla. Dédalo, el genio artesano, fue llamado por la reina para construir una máquina capaz de engañar al toro, y así creó una estructura hueca con la forma de una vaca. Pasífae se escondió dentro, y la maldición se cumplió. 9 meses después, de su vientre nació una criatura abominable, un niño con cuerpo humano, pero con cabeza de toro, un ser que no pertenecía ni al mundo de los hombres ni al de los dioses. El Minotauro había nacido. Minos vio con horror a la criatura. Era su castigo, su vergüenza, pero también su hijo. Lo llamó Asterión, pero nadie lo reconoció como un príncipe. Conforme crecía, su hambre era insaciable, su fuerza incontrolable. Intentaron criarlo en la corte, pero pronto quedó claro que no podía vivir entre humanos. Es impresionante la psicología de los personajes principales y el oscuro simbolismo que encierra esta historia. La arrogancia de un rey condenado por su propia codicia. Desde el inicio, Minos representa al hombre cuya ambición lo ciega ante las consecuencias. Él no era un simple monarca, era un hombre que quiso manipular a los dioses. Cuando Poseidón le envió el toro sagrado, su deseo de poder lo llevó a desafiar lo divino, sin imaginar que su traición lo condenaría. Minos no fue castigado con la muerte ni con la ruina, sino con algo peor: la humillación y la vergüenza de ver cómo su propia casa era corrompida. Su esposa, la reina de Creta, se convirtió en el objeto de un deseo antinatural. Su hijo, el heredero de su sangre, nació como una criatura monstruosa. Esto nos recuerda la frase de Friedrich Nietzsche: quien con monstruos lucha, cuide de convertirse a su vez en monstruo. Minos quiso jugar con el poder de los dioses y terminó convirtiendo su propio linaje en una aberración. En el contexto de la antigua Grecia, la falta de respeto hacia los dioses era la peor de las blasfemias. Para el pueblo, Minos no solo era un rey castigado, sino el reflejo de lo que sucede cuando el hombre desafía el orden divino. Su error no fue solo un pecado personal, fue un recordatorio de que el orgullo humano siempre tiene un precio. Por otro lado está Pasífae, la víctima de la crueldad divina. A diferencia de Minos, Pasífae no cometió ninguna ofensa. Ella no eligió su destino. Sin embargo, su castigo fue mucho más terrible que el de su esposo. Fue despojada de su humanidad, de su voluntad, y condenada a un deseo que la consumió lentamente. Aquí se revela una verdad perturbadora sobre la mitología griega. Los dioses no castigan con justicia, castigan con brutalidad.
la vergüenza de Pasífae se convirtió en el espectáculo de una corte que la despreciaba y de un esposo que jamás la perdonó. Carl Jung hablaba del concepto de la sombra, esa parte oculta y reprimida de la psique humana. En Pasífae, la sombra no es su deseo, sino el dolor de perderse a sí misma. Su historia es el reflejo de lo que ocurre cuando alguien es forzado a convertirse en lo que más teme. La sociedad de la época no habría visto a Pasífae como una víctima, sino como un símbolo de impureza, una mujer corrompida por su propia falta de control. En su condena, no había lugar para la compasión. Quizá la parte más trágica de esta historia es la del Minotauro mismo. Él no cometió ningún pecado, no desafió a los dioses, no traicionó a nadie, y aún así, nació maldito. Nombrado Asterión en sus primeros días, se le concedió un nombre de príncipe, pero jamás fue tratado como tal. Desde su nacimiento, la gente lo miraba con horror, no con amor. Su hambre insaciable no era solo por carne, sino por pertenencia, por un lugar en el mundo. Jean-Paul Sartre escribió: «El infierno son los otros». Para Asterión, el infierno no era el laberinto, era la mirada de quienes lo veían como una aberración. En la antigua Grecia, la monstruosidad no solo se medía en apariencia, sino en el lugar que alguien ocupaba en la sociedad. Asterión era una paradoja viviente, hijo de un rey, pero tratado como un monstruo, nacido en la nobleza, pero condenado a vivir en la oscuridad. Su destino fue determinado no por sus acciones, sino por el miedo de los demás. El pueblo lo temía. Su madre lo amaba, pero su amor no era suficiente para salvarlo. Pasífae, con lágrimas en los ojos, defendía a su hijo. Pero Minos no veía a un niño, solo veía un monstruo. Cuando Asterión se volvió demasiado peligroso, Minos tomó una decisión. El monstruo debía ser encerrado. Mandó a llamar nuevamente a Dédalo y le ordenó construir un laberinto del que nunca pudiera escapar. Minos, con voz fría: «Haz que sea imposible salir, pero también imposible de olvidar». Y así, piedra sobre piedra, se construyó el laberinto de Creta, oscuro, inmenso, una prisión sin fin. Asterión nunca conoció el sol después de aquel día. Solo pasillos interminables, muros fríos y la eterna sensación de estar perdido. Cada día su humanidad se desvanecía un poco más, hasta que solo quedó la bestia. El Minotauro dejó de ser Asterión, dejó de ser un niño maldito, y se convirtió en una sombra en la oscuridad. Mientras el Minotauro vivía atrapado, Minos declaraba la guerra a Atenas. Tras vencer, impuso un castigo terrible. Cada año, 7 jóvenes y 7 doncellas serían enviados al laberinto como tributo, como alimento para la bestia. Así, el Minotauro se convirtió en el monstruo que los hombres temían. No era un rey ni un príncipe, solo un devorador de sacrificios. Pero un año entre los sacrificios llegó alguien diferente. Un príncipe ateniense llamado Teseo, quien juró matar al Minotauro y acabar con el terror de Creta. Teseo, con determinación: «No soy un sacrificio, soy la sentencia de muerte del Minotauro». Pero el Minotauro no esperaba la batalla. No sabía que la muerte venía por él. Aquí, el Minotauro no es solo una bestia atrapada en un laberinto. Es un ser que ha sido despojado de su identidad, reducido a un monstruo por la decisión de los demás. Al principio, aún había algo de humanidad en él. Su madre, Pasífae, lo veía como su hijo, como un niño que no pidió existir. Pero el amor de una madre no siempre es suficiente cuando el mundo entero ve a su hijo como una aberración. Jean-Jacques Rousseau dijo una vez: «El hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado». Asterión no nació malvado. Fue encadenado a un destino que no eligió, encerrado en un laberinto que lo convirtió en lo que los demás temían. Día tras día, atrapado en la oscuridad, sin nadie que le hable,
sin ver el sol. ¿Qué sucede con una mente en aislamiento absoluto? La respuesta es aterradora. Pierde toda forma de razón y humanidad. Los muros del laberinto no solo eran físicos, sino mentales. Asterión ya no podía verse como un príncipe ni como un hijo. Solo quedaba el Minotauro. Minos, al tomar la decisión de encerrar a su propio hijo, demuestra algo crucial. La gente teme más a la vergüenza que al verdadero castigo. No era la bestia lo que Minos quería ocultar. Era el recordatorio de su propia traición, de su propia culpa. Pero, como dijo Edgar Allan Poe, el miedo a la locura me obligó a ceder a la locura. Minos intentó ocultar su pecado en las sombras, pero terminó alimentándolo. Cada joven sacrificado al Minotauro no solo era un tributo, era una prueba de que su error seguía vivo, creciendo, devorando. El pueblo cretense pudo haberlo visto como un castigo justo, como una medida para contener el horror. Pero también pudo haber sentido miedo de que el Minotauro fuera una representación de su propio rey. Dédalo, el creador del laberinto, representa a aquellos que construyen las trampas de otros, pero terminan atrapados en ellas. Minos le ordena que haga una prisión imposible de escapar, pero también imposible de olvidar. ¿Acaso el laberinto no es solo para el Minotauro, sino también para la memoria de todos? Dédalo sabe que ha creado algo terrible, pero no puede detenerlo. Su genio fue usado para una condena eterna, y la culpa lo perseguirá para siempre. El tributo de sangre, una sociedad aterrorizada y cómplice. Cada año 7 jóvenes y 7 doncellas eran enviados al laberinto como sacrificio. Pero aquí está la pregunta más perturbadora. ¿El pueblo de Creta realmente los ofrecía solo por temor a Minos? ¿O había algo más profundo? En la historia de la humanidad, los sacrificios siempre han sido utilizados para justificar el orden. Creta pudo haber visto el tributo como algo necesario, como una forma de evitar la furia del destino. El filósofo René Girard habló sobre el chivo expiatorio, el concepto de sacrificar a unos pocos para mantener el equilibrio de muchos. Tal vez el Minotauro no solo era temido, sino que también era necesario. Los griegos de aquella época podrían haber pensado que, si el Minotauro moría, la paz también lo haría. Teseo, el héroe o el asesino de un condenado. Cuando Teseo llega al laberinto, él ya no ve a Asterión, ni a un príncipe olvidado, ni a un ser que ha sufrido toda su vida. Solo ve un monstruo. Pero, ¿qué pensaba el Minotauro? Él no esperaba una batalla. No sabía que su final estaba cerca. Su única realidad era la oscuridad y los pasillos sin fin. Para Teseo, matar al Minotauro era su destino. Para Asterión, era solo el último sacrificio. Pero esta vez, el sacrificio era él. Al final, esta historia nos obliga a preguntarnos, ¿quién es realmente el monstruo? ¿El Minotauro, que solo existía porque otros lo condenaron? ¿Minos, que encerró a su propio hijo para esconder su vergüenza? ¿El pueblo de Creta, que aceptó enviar a sus jóvenes para alimentar la bestia? ¿Teseo, que mató a una criatura que nunca tuvo elección? El Minotauro no fue un ser nacido del mal, sino del miedo, del egoísmo y de la condena de los dioses y los hombres. Y cuando la espada de Teseo cayó sobre él, no murió un monstruo, murió un niño que solo quería ver el sol una vez más.